en esta ocasión vamos a ir a Éxodo capítulo 9, versículos del 13 al 35, para hablar acerca del granizo. Éxodo capítulo 9, versículos del 13 al 35. Yo creo que no hay que abundar demasiado en los efectos que una imprevista granizada puede causar en una región como la nuestra, ¿verdad? Donde los cítricos y los caquis pueden sufrir daños irreparables y donde la economía agraria, pues como comprenderéis, puede verse seriamente resentida. Aquí si cae una pedregada, pues ya sabéis lo que puede pasar, la ruina para mucha gente. Se acaba. En algún momento de nuestras vidas hemos sido testigos de una de estas devastadoras manifestaciones meteorológicas, ¿verdad? Contemplando cómo 1 millón de bolas de hielo impactan contra cualquier superficie, abollándola y haciéndole agujeros incluso. Algunas bolas de granizo, fijaos, pueden llegar a alcanzar dimensiones letales. Yo creo que nadie ha sido tan insensato como para quedarse quieto debajo de una granizada. Pero fijaos, según los registros de los que disponemos, el granizo más grande de la historia, ¿sabéis cuál es? Es el que cayó en Vivian, Dakota del Sur, en los Estados Unidos, el 23 de julio del 2010, con un diámetro que es realmente devastador. Oficialmente medía 20 centímetros de diámetro y 47,3 centímetros de circunferencia. ¿Os podéis hacer una idea de lo que puede llegar a ser eso? Una bola de esas, cayendo desde el cielo. El episodio de granizo más mortífero de la historia, además, se produjo en el norte de la India el 20 de abril de 1888 y causó la muerte de 246 personas, a pesar de que la caída de granizo apenas duró 2 minutos. Fijaos, qué barbaridad, Y según el diario El Times, más que granizo fue una lluvia de trozo de hielo bastante grandes. Ya no eran casi ni granizo, eran bloques, lo que caía desde los cielos. Y junto a la oficina de telégrafos de Moradabad, que era la ciudad donde cayó esta granizada tan devastadora y letal, se hallaron trozos del tamaño de un melón y de casi 1 kilo de peso. Casi nada, ¿verdad? El granizo, ¿qué es en términos técnicos? Pues vamos a ver qué nos dicen los especialistas, ¿no? en este tema de meteorología. El granizo en términos técnicos se origina con la presencia de una partícula sólida. Y esa partícula sólida es arrastrada por fuertes vientos ascendentes dentro de la nube a la que se van adosando partículas de agua. Al llegar a una zona superior de la nube, el granizo cae hacia la tierra por su propio peso y en su caída muchas de las capas de hielo que se formaron durante su ascenso pueden descongelarse volviendo a su estado líquido original. Sin embargo, no se desprenden y aun estando dentro del cumulonimbo, que es digamos la nube que contiene ese granizo, puede ser capturada nuevamente por otra corriente de aire ascendente, la vuelve a subir otra vez y ser trasladada a otras regiones más altas de la nube, provocando el agregado de una nueva capa de partículas de agua y su congelamiento. Y este ciclo pues puede ocurrir varias veces, como si estuviera metida en una, no sé, en una Thermomix, ¿no? Ahí dando vueltas, hasta que al final el granizo toma una dimensión y un peso que las corrientes ascendentes del aire dentro de la nube no tienen la fuerza suficiente como para transportarlo, haciendo que este de repente se precipite hacia la Tierra. Este es el mecanismo, ¿no? Que los especialistas y científicos atribuyen a la existencia del granizo. Al granizo también se le suele llamar pedrisco, sobre todo cuando cae con gran violencia y adquiere un tamaño bastante terrible. Pues este elemento meteorológico será, en el texto que hoy nos ocupa, el modo en el que el Señor seguirá transmitiendo al empecinado faraón que si no deja salir a su pueblo, si no deja que salga para adorarle en el desierto, tendrá que asumir las consecuencias. Así que vayamos al texto, versículos del 13 al 21 de este capítulo número 9. Dice así: el Señor dijo a Moisés: mañana, bien temprano, preséntate ante el faraón y dile: esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto,
porque si no, voy a desencadenar esta vez sobre ti, sobre tus cortesanos y sobre todo tu pueblo, todas mis plagas. De este modo aprenderás que no hay nadie que se me parezca en toda la tierra. Yo podría haber usado mi poder para herirte a ti y a los tuyos con la peste, y habríais desaparecido de la tierra, pero te he preservado la vida para mostrarte mi poder y para que todo el mundo me conozca. ¿Y todavía te resistes a dejar salir a mi pueblo? Pues mira, mañana a esta hora haré caer una granizada tan recia como nunca se vio en Egipto, desde su fundación hasta hoy. Así que pon a resguardo tu ganado y cuanto tienes en el campo, porque la persona o animal que quede fuera sin ponerse a resguardo será víctima de la granizada que le caerá encima. Los cortesanos de Faraón, que tomaron en serio la amenaza del Señor, resguardaron bajo techo a sus siervos y al ganado, pero hubo otros, como siempre suele ocurrir, que no dieron crédito a la amenaza y dejaron a sus siervos y ganados en el campo. El martillo pilón de Dios sigue golpeando la moral del faraón. Recordemos, hace 2 semanas, tras la experiencia de la muerte de una gran parte del ganado de Egipto y la aparición de úlceras infecciosas en el cuerpo de todos sus súbditos egipcios, a excepción, como vimos también, de los hebreos que habitaban en la tierra de Gosén, el rey de Egipto sigue dándole largas no solo a Moisés, sino a Dios mismo. Moisés, ya acostumbrado a los continuos desplantes del faraón, a sus mentiras, a su falta de reverencia y de respeto, vuelve la carga para presentarse al alba delante del soberano del Nilo, y cuando éste lo ve traspasar el umbral del salón del trono, comienza a barruntar un nuevo reto de parte del Dios de los hebreos. Y otra vez más, Moisés reitera las órdenes de su señor ante el faraón, y añade que si opta por mantenerse enrocado en su postura de no dejar marchar a los israelitas al desierto, la cosa se va a poner muy, pero que muy fea. Dentro de la escalada de acontecimientos prodigiosos y terribles que Dios derrama sobre Egipto, la intensidad comienza a aumentar. La amenaza de Dios sabemos que no es en balde, y cuando Dios habla y Dios amenaza, a temblar toca. Eso es así. El propósito de Dios va a ser demostrar a todos cuantos todavía dudan de que el Señor está detrás de todas las plagas anteriores que han sucedido, que ningún dios egipcio, ni siquiera el divinizado faraón, puede llegarle a la suela de las sandalias. Es interesante, en el texto que hemos leído, es interesante observar que el Señor hace notar que si hubiese querido asolar, devastar, arrasar todo Egipto, lo hubiera hecho así, con un chasquido de dedos. ¿Creemos que eso podía haberlo hecho el Señor? Claro que lo podía haber hecho. Y eso hubiera acabado la fiesta. Y eso hubiera acabado el plan de Faraón. A su palabra, cualquier vestigio de vida en el territorio del Nilo hubiera perecido inmediatamente. Sin embargo, como hemos leído, en su misericordia y gracia, en su paciencia y en su magnanimidad, Dios refrena su poderosa y fulminante mano para dar una lección a toda la nación. El Señor quiere que todos puedan contemplar el alcance de su omnipotencia, tanto hebreos como egipcios, a fin de que las naciones aledañas también sean testigos de la potencia y del multiforme juicio que Dios está obrando en medio de los egipcios. El apóstol Pablo, yendo a Romanos capítulo 9, versículos del 16 al 17, expresó este propósito divino de esta forma. Fijaos lo que nos dice este texto. No es, pues, cuestión de querer o de afanarse, sino de que Dios se muestre compasivo. A este respecto dice la Escritura al faraón: te hice surgir para demostrar en ti mi poder y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra. Esto va a servir a las generaciones posteriores como recordatorio del modo en el que Dios es capaz de liberar a su pueblo a pesar de la tozudez humana y a pesar de los obstáculos que se van a interponer en el camino de sus designios eternos. El faraón ha podido experimentar de primera mano, ya lo vimos con el tema de las úlceras, la superioridad aplastante de Dios, y no obstante, a pesar de todo lo que ha visto, a pesar de todo lo que ha podido vivir en sus propias carnes, persiste en su orgullo, persiste en sus soberbias inexplicables. ¿Verdad que hay personas que
que se cierran en banda y no dan su brazo a torcer y pase lo que pase y caigan chuzos de punta sobre él y sigue diciendo que sale el sol? ¿Hay personas así? Pues claro que las hay. Pues Faraón era una de estas personas. Pero ha llegado la hora de que una granizada descomunal arrase con todo en la tierra de los faraones. Sembradíos, ganado, seres humanos, cualquier cosa que se ponga al abasto de la granizada será completamente fulminado. Bloques de pedrisco serán lanzados desde los cielos de forma incesante hasta sepultar animales y campos enteros de cultivo. Pero el Señor muestra su benevolencia, a pesar de todo esto. ¿Muestra su benevolencia de qué manera? Pues la muestra, sobre todo para con los egipcios, en avisar de este tremebundo cataclismo. Ahora, pues Dios podía haber dicho, va a caer un granizo de espanto. Y ahí se hubiera quedado todo y hubiera sido un auténtico desastre, una crisis humanitaria, vamos, desastrosa para todo Egipto. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que Dios, siendo juez, también aparte sigue siendo tan bondadoso, que advierte a los egipcios a que guarden el poco ganado que todavía les queda y que llamen al resguardo de sus hogares a los agricultores que están trabajando la tierra. Algunos cortesanos del faraón, habiendo visto todo lo que había sucedido en las anteriores plagas, dijeron, sálvese quien pueda, ¿verdad? No dudan un segundo en tomarse en serio las advertencias de Dios y corren como centellas a tomar las medidas necesarias para no recibir de nuevo un revés económico que los acabe por dejar en la bancarrota. Hay poco tiempo, muy poco tiempo, porque al momento de la catástrofe parece ser que se aproxima velozmente hacia ellos, pero logran al fin poner sus pertenencias y servidumbre a salvo. Pero como siempre pasa, como hemos dicho antes, otras personas, otros cortesanos del faraón, más de la cuerda de este obstinado rey de Egipto, se muestran incrédulos ante el mensaje de juicio de Moisés y se ríen a mandíbula batiente a costa del siervo del Señor. Dice, ¿qué es eso? ¿Cómo va a venir ahora una granizada aquí en Egipto? Eso nunca se ha visto, por favor. No pueden creer que el Dios de los hebreos tenga poder sobre los elementos climáticos y por lo tanto, despreocupados, dejan que sus menguados rebaños sigan paciendo a campo abierto y que sus siervos continúen realizando sus tareas agrícolas como si no fuese a pasar absolutamente nada. Pero puntual como un reloj suizo, Dios cumple con su palabra. Otra cosa no podremos decir del Señor, pero que el Señor es puntual cuando profetiza o cuando anuncia algo, eso es algo que no nos cabe la menor duda. Versículos 22 al 26. Nos dice que el Señor dijo a Moisés, alza tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo por todo el país de Egipto, sobre personas, animales y sobre los campos sembrados. Moisés alzó su vara hacia el cielo y el Señor desató una tormenta con truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Señor hizo que granizara en todo Egipto. Caían los granizos y rayos mezclados con el granizo. Desde la fundación de Egipto no se vio jamás una granizada tan violenta. Aquel granizo destrozó en todo el país de Egipto cuanto se encontraba en el campo, personas y animales. Machacó toda la vegetación y tronchó los árboles. Únicamente el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, se libró del granizo. Moisés, levantando su mano a los cielos grisáceos y llenos de arracimados cumulonimbos, invoca el poder de Dios sobre todo el territorio egipcio, a excepción de Gosén. Los nubarrones se tornan más y más oscuros, el viento comienza a soplar con violencia, los relámpagos y los rayos iluminan las tinieblas en las que se había convertido todo Egipto y los truenos vocean con el sonido ensordecedor la inminencia de un formidable acontecimiento climatológico. La primera piedra de granizo de un tamaño jamás visto en la historia del país se estrella contra el suelo con el sonido de la muerte. Pronto, esa primera muestra del poder de Dios, se le unen cientos, miles, millones de bolas de pedrisco que impactan contra todo lo que se pone a su alcance. ¿Os podéis hacer una idea? Los campos son barridos, enterrados por las persistentes lluvias de hielo. Los animales caen fulminados y atravesados.
Y muchos hombres y mujeres son derribados como muñecos de trapo en cuanto son alcanzados irremediablemente por la potencia de este brutal granizo. Aquí y allí los cadáveres de aquellos que no se refugiaran en sus casas o que no se refugiaron en sus establos llenan los campos de Egipto. Y al que no mataba el golpe de granizo, lo pulverizaba un rayo, porque de eso también caían bastante. Ni los árboles, hemos leído, ¿verdad? Ni los árboles pudieron detener el asedio del granizo, resquebrajándose y cayendo con sus frutos al suelo. El espectáculo, como podéis haceros una idea, era dantesco. Dantesco. Los hechiceros del faraón. ¿Dónde están los hechiceros del faraón? ¿Los habéis visto por algún sitio en el texto que hemos leído? Los hechiceros del faraón ya ni siquiera aparecen en escena para intentar reproducir la granizada que asola Egipto. Los dioses a los que adoraban los egipcios, que se relacionaban con los fenómenos meteorológicos, no parecen poder hacer nada por evitar que toda la tierra padezca el demoledor y estremecedor desastre natural. Fijaos, ni Shu, dios del aire atmosférico, ni Nut, diosa que personificaba los cielos, ni Tefnut, la diosa de la humedad, ni Set, dios que cabalgaba sobre el viento y las tormentas, hacen nada en absoluto para detener el poderío total de Dios. Era Jehová, y no Set, el que cabalgaba sobre la tormenta en ese momento. Era el Señor el que cabalgaba sobre la tormenta. Fijaos, el Salmo 18, versículos del 11 al 13, es poéticamente delicioso, pero nos retrata de una manera tan intensa esa realidad de Dios cabalgando la tormenta. Dice ese Salmo 18 del 11 al 13 que montó en un querubín, emprendió el vuelo y se elevó sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su refugio, de aguaceros y densas nubes, una tienda que lo cubría. Ante su resplandor las nubes se deshicieron en granizo y chispas de fuego. Yo, mientras leía este salmo, me quedaba, anonadado. Y de nuevo las deidades egipcias quedan en entredicho. Y se sigue demostrando que no son más que un invento religioso carente de realidad espiritual y práctica. Y más tarde las crónicas recogerán en el Salmo 78, versículos 47 y 48, el milagro de esta plaga sobre Egipto. Nos dice ese texto en el Salmo 78 que destruyó con el granizo sus viñedos, con la helada sus higueras, abandonó su ganado al pedrisco, a los rayos sus rebaños. Fijaos si fue nombrada esta granizada en medio de Egipto. Y como en anteriores plagas, el faraón ¿a qué recurre? Cuando ve que ya se ha descontrolado todo, pues recurre a dar pena, como mucha gente también, a dar pena. Y llama a Moisés para intentar que la matanza y la ruina se detenga antes de que sea demasiado tarde. Versículos 27 al 35. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirle: reconozco que esta vez he pecado. La culpa es mía y de mi pueblo, no del Señor, que es justo. Suplicad al Señor que cesen los truenos y el granizo y no os retendré más. Esta vez os dejaré salir. Moisés le respondió: en cuanto salga de la ciudad, alzaré mis manos al Señor, los truenos y el granizo cesarán. Así reconocerás que la tierra es del Señor. Pero bien sé que ni tú ni tus cortesanos teméis todavía a Dios, el Señor. La cosecha de lino y cebada se perdió, pues la cebada estaba ya espigada y el lino en flor. En cambio, al trigo y al centeno no les afectó porque brotaban más tarde. Salió Moisés de la presencia del faraón y una vez fuera de la ciudad alzó sus manos al Señor. El granizo y los truenos cesaron y escampó. En cuanto el faraón vio que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar. Volvió a pecar. Y no solo él, dice la palabra del Señor, no solo él, sino también sus cortesanos se volvieron intransigentes. El faraón se obstinó en no dejar salir a los israelitas, como el Señor ya había predicho por medio de Moisés. Moisés y Aarón regresan a la corte del faraón para escuchar qué tiene que decirles el rey de Egipto. Y de nuevo el faraón parece querer confesar humildemente que ha pecado al menospreciar el poder y la autoridad de Dios sobre los elementos.
y reconoce o parece reconocer que ha pecado en esta ocasión, olvidando toda la serie de episodios altaneros que lo han llevado hasta ese preciso instante. En principio parece haber aprendido del correctivo tan duro al que le ha sometido el Señor. En nombre suyo y en nombre de todo el pueblo, parece humillarse ante Dios, exaltando su justicia e implorando a Moisés y a Aarón que el granizo y los rayos dejen de sembrar la muerte y el caos sobre su nación. Y promete, al menos, como hemos dicho antes, en apariencia, aunque con los dedos cruzados, diría yo, que se avenderán razones, que dejará que el pueblo de Israel pueda llevar a cabo los preparativos para marchar al desierto con el objetivo de adorar a su Señor. Ahora sí, ahora sí. Claro, Moisés, Moisés, que ya había escuchado esta cantinela anteriormente, demuestra su compasión y accede a rogar a Dios a que cese en su poderosa manifestación de dominio sobre la naturaleza y los elementos. Pero deja claro al faraón, deja muy claro al faraón que no se la va a dar con queso, que ya no se la va a dar con queso, que sabe que de nuevo va a recular en su decisión de dejar salir a los hebreos y que muchos de sus más directos servidores están en la misma obcecada sintonía que el faraón. La escena de destrucción causada por el granizo es memorable, según nos dice estos versículos que acabamos de leer. Los cultivos de lino, el cual todavía estaba en su caña y que se empleaba, como bien sabemos, y se sigue empleando a día de hoy para confeccionar las prendas de vestir. Los sembradíos de cebada, la cual no estaba todavía para recoger, con la cual se destilaba la famosa cerveza egipcia, habían sido totalmente asolados. Y lo curioso es que otros dos cultivos, el de trigo y el de centeno, con los que se elaboraba la harina y el pan, quedan indemnes. Qué cosa, ¿eh? A menos de momento, como veremos en la siguiente plaga, esto será así. Moisés y Aarón, pues, salen de la ciudad y tal como han prometido, piden a Dios que ponga fin al martirio con forma de granizo y fuego del cielo que ha machacado a todos los egipcios. No hizo falta ni un minuto después de que hubiese escampado la tormenta de pedrisco para que el faraón se quitase la máscara de pedigüeño para traslucir la de una persona terca y soberbia. Los cortesanos se unieron a esa mascarada y respaldaron sin fisuras la actitud del faraón de no dejar escapar a los hebreos. Y Moisés y Aarón no se sorprenden en lo más mínimo, porque Dios ya lo había profetizado desde el principio. Para terminar, aunque el ser humano quiera echarle un pulso a Dios, nada puede hacer por vencer en esa pugna, ¿verdad que no? Tenemos que reconocer que a veces nosotros hemos querido echarle un pulso a Dios, ¿eh? ¿O no? Hemos querido que se haga nuestra voluntad y no la de Él. El Dios de toda la creación, soberano de todas las leyes que rigen este universo y dueño de todo lo que existe, siempre vencerá cualquier resistencia por parte de sus criaturas perversas e incrédulas. Solo resta esperar con paciencia que el instante en el que culmine la historia llegue. Porque cuando regrese el Señor Jesucristo, que sabemos que va a regresar, nada ni nadie podrá detener los designios y propósitos de Dios. ¿Verdad que no? Mientras tanto, solo nos queda seguir esperando su segunda venida, contemplar los milagros que Dios hace en su mundo cada día y tratar de convencer a los ateos que conviven entre nosotros de que es inútil seguir resistiéndose al poder y a la gracia del Señor. El faraón sigue en sus 13, ya lo hemos visto. ¿Verdad? ¡Qué sorpresa! ¿Verdad que estamos muy sorprendidos? ¿Encontrará Dios la manera de doblegar su voluntad? ¿Qué nueva señal de juicio sobrevendrá a los egipcios por culpa de su vanagloria y cabezonería? Pues las respuestas a estas preguntas y a muchas otras más en el próximo estudio sobre el libro del Éxodo. ¿Alguna pregunta o que queráis considerar sobre la lección de hoy? En esto que hemos escuchado hoy, como en todo lo que hemos escuchado anteriormente, vemos que el Señor siempre avisa de lo que va a ocurrir.
no es un Dios que, no, que como has dicho, no, que no voy a avisar una granizada y todo para afuera, sino Él avisa siempre, y en los tiempos de hoy también nos avisa a nosotros, de que hay muchas cosas de que van a venir y debemos estar atentos. Porque yo creo que esto que hemos oído, estamos escuchando, lo estamos viendo en los tiempos de hoy. ¿Cuántas veces le has dicho yo por ejemplo, a algún amigo, mira que esto y esto es así, que Dios... tío, por favor, tío, aún estás en esas historias y aún crees, ¿tú crees en esto, que un hombre murió? Sí, creo. Y el faraón no creía. Él era férreo a lo suyo, a sus dioses. Él pensaba que sus dioses le iban a ayudar. Pero como hemos escuchado siempre, solo hay un Dios. Y era el Dios de Moisés, Dios del pueblo de Israel. Que decía, ¿va a pasar esto? Me gusta a mí esto es... El otro día, bueno, es un poco la película, sabemos que hay católico y tal, pero el otro día vi los 10 mandamientos. Una película que me gusta mucho ver, aunque tiene escenas que no son bíblicas, pero bueno, hay cosas que sí son bíblicas. Y ves como Moisés siempre iba. El Señor ha dicho, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho, que sí, que diga, el Señor ha dicho. Hechiceros, esto, lo otro, pero tenemos que darnos cuenta todos que como Dios no hay nadie. Así es. No hay Dios como el nuestro. Alfa y Omega, y Él lo sabe todo. Y bueno, y tenemos que aprender de esto. Por lo menos yo tengo que aprender, porque muchas veces me dejo llevar, o ¿por qué no haces esto ya? Pongo yo a Dios, haz esto ya. Pero no es así. Muchas veces lo quiero, pero me doy cuenta de que no soy nadie. Si Él no es el que me ayuda y me abre los ojos a la situación, porque vemos aquí en esta situación que cuando digo, sí, no vamos a hacer nada más. Cuando salió Moisés, él sabía que el faraón, porque Dios se lo había dicho, sabía que no. Son cosas, para mí no es una historia, para mí es una realidad que vivimos hoy. Todos, yo creo que todos vivimos esto. Y debemos aprender de ello. A mí me gusta mucho este libro de Éxodo, me gusta por su espiritualidad, por lo que tiene, la enseñanza que tiene para nosotros. Que lo estamos viendo ahora mismo en estos tiempos. 2022 lo estamos viviendo. Así es. Y bueno, era un poco lo que quería. Muy bien, muchas gracias, Tino. De nada. Muchas gracias. Muy bien, pues la semana que viene, a ver qué plaga toca. La de las langostas. Aquí sí que... Aquí. Sí, el trigo recordáis, el trigo y el centeno, ¿no? Están bien todavía. Bueno, pues ya se van a ocupar estos pequeños animalejos de dejar absolutamente todo raído de la faz de la tierra. ¿Vale? Hablaremos de las langostas y de todo lo que entraña, ¿no? Lo que es el mundo de las langostas. No de las que se comen para Navidad, ¿no? Estas son... que también se comen, en África se comen también tostaditas, pero bueno, esto es otra historia. Muy bien, pues nos despedimos cantando la doxología. Este próximo domingo no estaré, porque estoy de retiro de adolescentes de la UMBE, en Pinos Reales, allí en el Quinto Pino, después de, nunca mejor dicho, de Madrid. Y estará nuestro hermano Sarrias, será nuestro hermano Sarrias el que traiga la predicación este próximo domingo, ¿de acuerdo? Pues cantamos la doxología y nos vamos a casa. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Amén. Que el Señor os bendiga y nos vemos el próximo.